Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Dance, dance to the dead, 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 dance to the dead, 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 dead. Antes de empezar me gustaría explicar los conceptos. Por ejemplo, ¿qué es matemáticas? Bueno, esta palabra en griego quiere decir mátima, que quiere decir que es un conocimiento o estudio acerca de un tema. Por ejemplo, las matemáticas es una ciencia que a partir de notaciones básicas exactas y a través del razonamiento lógico estudia las propiedades y relaciones de los entes abstractos, por ejemplo, los números, las figuras geométricas, símbolos, entre otras. Mediante las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. Por ejemplo, las matemáticas se puede considerar como la ciencia más compleja y elaborada, estudiada solo por algunas selectas mentes. También se ha creído que se basa en abstracciones y que no da lugar a experimentación. Por ejemplo, definir matemática o matemáticas puede resultar complejo, y acoger una definición puede ser menos acertado que estudiar diversas definiciones. Por ejemplo, los matemáticos y científicos han dado sus respectivos conceptos acerca de lo que son realmente las matemáticas. Un ejemplo, René Descartes dice que las matemáticas es la ciencia del orden y de la medida de bellas cadenas de racionamiento, todas sencillas y fáciles de comprender. Galileo Galilei dice que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Otro ejemplo de un matemático sería, por ejemplo, Bosch. La matemática actual, para él, dice que es el estudio de las diversas estructuras y de las relaciones entre ellas. Por ejemplo, Francis Bacon dice que la puerta y las llaves son la puerta y la llave de la ciencia. Bertrand Russell, él dice que las matemáticas son el campo en el que no sabemos nunca de qué estamos hablando, ni si lo que decimos puede que sea verdad. Poincaré dice que es el arte de dar el mismo nombre a cosas distintas. Por ejemplo, si queremos un concepto más estructurado, nos podemos ir, por ejemplo, al libro de la Real Academia, que dice que las matemáticas son las ciencias deductivas que estudian las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones que tienen. Eso serían matemáticas. Y si nos ponemos a pensar, tiene algo de racionamiento. Por ejemplo, desde que nos levantamos y nos fijamos en el despertador a qué horas son, cuántos minutos por ejemplo, tenemos para llegar al trabajo, cuántos minutos tenemos para llegar a la escuela. Por ejemplo, cuando vamos a comprar a un súper, a una tienda y estamos contando el dinero, cuánto le vamos a dar a la cajera, cuánto dinero tenemos que recibir. Estas son las matemáticas. O sea, creo que las matemáticas nos acompañan para todo y nos rodean prácticamente. Las matemáticas son todo. Y bueno, ¿para qué nos sirven las matemáticas? Esta creo que es una pregunta algo difícil de contestar, ya que pues creo que son una herramienta que nos ayuda a nosotros, las personas, a reforzar nuestro pensamiento lógico matemático. Y por ejemplo, ¿se han preguntado qué es el pensamiento lógico matemático? Pues la verdad tiene que ver con la inteligencia de las personas. Pues hay muchos tipos de inteligencia, pero estamos dentro de lo lógico matemático. Este pensamiento te ayuda a predecir y a realizar hipótesis en situación día a día. También creo que este pensamiento nos ayuda a resolver problemas en la vida cotidiana de nosotros. Pero yo creo que las matemáticas nos sirven principalmente para desarrollar nuestra capacidad de razonamiento a través de nuestra vida. Aunque no estudiemos, es un proceso natural de los individuos que si lo practicamos llega a realizar grandes cosas, no solo en el campo de la matemática, sino en cualquier área. La matemática tiene precisamente ese objetivo, el de enseñar, entrenar, capacitar el razonamiento del individuo. Claro que en este proceso influyen grandes cosas, por ejemplo, desde la cultura del individuo, desde su familia y nivel social y costumbre. La aplicación de las matemáticas, ¿no? Un ejemplo claro serían en las finanzas, ¿no? Las finanzas de manera natural aparecen como una de las disciplinas que hacen uso de estas matemáticas, ¿no? Desde problemas básicos, ya sean, por ejemplo, los porcentajes, hasta complejos modelos de predicción de portafolios de inversión, por ejemplo, el comportamiento de la bolsa de valores, ¿no? Etcétera. La probabilidad, el movimiento browniano, el análisis son partes de esta misma área de estudios de finanzas.
Un ejemplo claro, por ejemplo, sería en la vida diaria, ¿no? Las matemáticas se encuentran en cualquier lugar. Sería imposible evitarlas en la vida diaria de cualquier persona. Simplemente al pagar un desayuno ya están ahí actuando las matemáticas. Al ver un avión, al pagar la gasolina, en la televisión aparecen en cada momento. En los juegos, ya sean de azar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, existen varias recopilaciones que nos dirigen dónde y qué matemáticas se usan en la vida cotidiana, desde la aritmética y la estadística hasta el cálculo, ¿no? Ya sea donde sea, siempre va a haber aplicación de matemáticas, por ejemplo en la música, como uno de los placeres emocionales del hombre, ¿no? Ha existido desde los inicios de la humanidad. Sin duda, la ciencia matemática tiene que ver mucho con la música, con su creación, con su ejecución y con su interpretación. Sea donde sea, va a haber matemáticas, la aplicación de matemáticas, hasta en un arte hay matemáticas, en un soccer, en el fútbol, por ejemplo, hay matemáticas. En la medicina hay matemáticas, donde sea. El cálculo suele dividirse en dos partes, denominado cálculo diferencial y también cálculo integral. El cálculo diferencial investiga las propiedades de las razones de cambio de las variables que están vinculadas por medio de ecuaciones o funciones. Esto significa que conociendo las variables de origen, se presenta atención a esas razones de cambio que modifican a nuestras variables previas. Obviamente considerando también el resultado que se obtiene de todo este proceso. Con el cálculo diferencial se puede investigar diversos fenómenos como lo son el movimiento de los cuerpos, también por ejemplo el cambio en la temperatura, el crecimiento de poblaciones, entre muchos otros. Por ejemplo, el cálculo integral proporciona métodos para recuperar las variables originales conociendo sus razones de cambio. Prácticamente sería lo contrario. En este ejercicio tenemos un auto que recorre una pista en determinado tiempo y queremos medir la distancia que recorre en función del tiempo. Cuando el auto pasa por una curva tiene que desacelerar y esto se refleja en la gráfica. De la misma forma, cuando el auto pasa por una recta vuelve a acelerar y la gráfica cambia de forma. Pero incluso con esta misma gráfica se puede obtener la velocidad por medio de la inclinación de la curva en cada instante. La derivada se puede considerar como una función que nos indica cómo cambia otra función. En este caso, según la inclinación de la pendiente, será una gráfica nueva que representará la derivada de la función. Esa nueva gráfica creada a partir de la anterior representará la velocidad con la que avanza el auto, por lo que podemos deducir que la velocidad es la derivada de la distancia en función al tiempo. ¿Qué es una función? Una función no es más que una relación de correspondencia entre números, por ejemplo, de una variable x y números de una variable y, donde para cada valor de x existiría un valor de y. Esto es importante ya que es solo un valor de y, donde distinguiremos dos tipos de variables, la variable dependiente y la variable independiente. Claramente la variable dependiente será la que dependerá de los valores que vayan tomando los valores independientes. Normalmente la variable independiente se caracteriza con la letra X y la variable dependiente con la letra Y o f de X. Por ejemplo, un ejemplo sería un trabajador que su salario, por ejemplo, no, su salario depende de las horas que trabaja. Las variables independientes serán las horas trabajadas y la variable dependiente será el salario que gana, así que el salario dependerá de las horas trabajadas. El límite es un concepto que se describe la tendencia de una sucesión o una función a medida de que los parámetros de esta sucesión o función se acercan a determinado valor. En cálculo, especialmente en el análisis real y matemático, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de la convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Las derivadas van de la mano con lo que son las funciones. ¿Y qué es una función? Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, es una relación entre los datos de entrada y los datos de salida. Estas pueden representar muchos procesos, muchas situaciones, datos, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, imaginémonos que voy de mi casa, de la escuela, saliendo a mi casa y tardo 20 minutos en llegar a mi casa. Así es como quedaría la gráfica. El dato de entrada sería el tiempo, el dato de salida sería el espacio recorrido. Ahora muy bien, la función tiene una pendiente más alta. Entre más velocidad, más inclinada sería. Entre menos velocidad, menos inclinada sería, ¿ok? La derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto qué tan rápido voy. Si voy, por ejemplo, en el minuto 5, qué velocidad voy, qué
qué tiempo voy, ¿no? Si voy muy rápido, si voy muy lento, ¿no? Ahora, muy bien. Quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 10. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 20 y después ver en el minuto 10 a qué velocidad iba, como lo muestro a continuación. Pero ahora, por ejemplo, suponiendo que me detengo, vuelvo a caminar, me detengo, vuelvo a caminar, la gráfica quedaría algo así, como se muestra. O sea, prácticamente sería deteniendo, subiendo, bajando, subiendo, por así decirlo. Ya sea que puedo tomar 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, una milésima, la derivada siempre me va a decir a qué tan rápido iba, ¿no? Por ejemplo, una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. ¿Ok? La función mide el espacio que he recorrido, como lo mostré en las gráficas, y también lo que es el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto, por así decirlo, en cada minuto a qué velocidad iba. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula que se puede mediante una operación matemática, con esta misma fórmula podemos obtener lo que es la derivada. Dance, dance to the dead, 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 dance to the dead, 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 dead. Hola a todos, vamos a continuar con lo que son los videos de la derivada y aplicación de la derivada. Vamos a ver un ejercicio de optimización con un problema donde tenemos que crear la función y hallar lo que son los puntos óptimos, en este caso el máximo, que es lo que me pide, ¿no? Bien, vamos a lo que dice el ejercicio. Como ven, aplicación de la derivada. Este ejercicio dice hallar las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 120 unidades. Estamos hablando de centímetros, pulgadas, metros, etcétera, ¿no? De forma que su área sea máxima. Bien, entonces acá tenemos un problema y tenemos que llevarlo a un modelo matemático para poder trabajar con él. Vamos a hacer un dibujo para ayudar un poco a la comprensión. Tenemos un rectángulo. Lo que nos piden son las dimensiones, o sea, de sus lados, de su largo y su ancho. Nos piden lo máximo. Aquí le voy a poner X al ancho y Y al largo, ¿está bien? O sea, por ser un rectángulo, Y, X, X. Dice, de forma que su área sea máxima. Hay que recordar que para esto hay un método, ¿no? No lo voy a escribir, pero sí lo voy a seguir. Es muy importante saber el método, ya que no vamos a poder comprender, ya que es una forma establecida y va a ser más simple. Bien, bueno, vamos a continuar con el ejercicio, ¿no? Como me piden que maximice el área, entonces estamos hablando de lo que es la función objetivo área del rectángulo, ¿no? Entonces, el área del rectángulo sería función área. El área del rectángulo es largo por ancho, que es X por Y, ¿no? Base por altura, en este caso, ¿no? Pero pues pusimos XY, es X por Y. El segundo paso es que tengan la misma variable. Aquí tengo dos variables. Por eso voy a usar el valor que su perímetro es 120 unidades. Recordemos que el perímetro del rectángulo es la suma de todos sus lados, ¿no? Entonces sería X más Y más X más Y. Esto sería 120 unidades. No es necesario ponerlo, pues, pero lo voy a poner. Y aquí es lo mismo que 2X más 2Y igual a 120 unidades, ya saben, centímetros, pulgadas, metros. Se podría sacar el factor común y eso, pero creo que no es importante en este caso, ya que no necesitamos complicarnos tanto. Como la intención es hacer que esta función tenga una única variable, pero tiene dos, lo que voy a hacer es despejar de este lado
la X y la Y y sustituirla acá. Sustituimos la X, pues X es igual a 120 menos 2y. Paso el 2 para este lado dividiendo 120 entre 2 menos 2y dividido entre 2. Pude haber puesto todo dividido entre 2, pero no me quiero complicar. Lo hice así para que sea más fácil, para poder entenderlo. X es igual a 60 y esto me queda en y, porque 2y entre 2, o sea, son 2y entre 2, por así decirlo, dos personas, sería una y, ¿no? Y ya saben, me da una y. Entonces ya tengo el x despejado. Entonces ponemos aquí función una única variable que la y, porque la x va a subirse aquí en 60 menos y por y. ¿Ok? Bien, ya tengo una sola variable. Haciendo distributiva aquí, me quedaría 60 y menos y al cuadrado. Ya tengo la función de una sola variable. Recordemos que el siguiente paso es derivar la función. Entonces calculamos la derivada en función de y. Me quedaría 60 menos 2y. El tercer paso después de esto es agarrar y estudiar el signo de la función. Para estudiar el signo lo igualamos a 0 para encontrar las raíces y me quedaría menos 2y es igual a menos 60. Y pasaría dividiendo y quedaría 30. 30 porque si recordamos la ley de los signos, menos por menos es más, ¿no? Y 2 entre 60 es igual a 2y, que es igual a 30, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí la raíz. Ahora estudio el signo para ver que realmente eso me va a dar el máximo, el punto óptimo, ¿no? Aquí voy a poner negativo porque es el signo principal y aquí positivo. Entonces al ser positivo pongo flecha arriba, flecha abajo. Como son medidas, solo aplican las zonas positivas porque es número. Por lo tanto, la medida que es 30 sí es mi máximo, ¿no? 30 es el valor máximo, o sea, está bien. Ahora que tengo que la y, calculo x. Ya que tengo la y, sustituyo. X es igual 60 menos 30. O sea que el x es igual a 30. Después de esto, bueno, y nos dio que es 30, ¿no? O sea, tenemos 30, 30. X nos dio igual 30, tenemos 30 y 30. Esto quiere decir que nos dio un cuadrado como resultado, pero no es que esté mal, o sea, porque aquí nos dice las dimensiones de un rectángulo. El cuadrado también se puede considerar como como un rectángulo, ya que, por ejemplo, un rectángulo tiene todos sus lados a 90 grados y un cuadrado igual tiene todos sus lados, un cuadrado es igual que un rectángulo, todos tienen sus lados de 90. Igual el rectángulo, así que no es que esté mal, o sea, el resultado sí es un cuadrado que nos dio 30 en todos sus lados como máximo. Entonces, o sea, está bien, ¿no? Por así decirlo, un cuadrado es el resultado, ya que nos dio y x nos dio en todas 30. Como último nos quedó que las dimensiones del rectángulo nos dio 30 en cada lado, o sea, como su máxima área. Espero que les haya gustado el ejercicio. Es bastante fácil, o sea, no es nada complicado, pero estos pasos que seguí igual se usan en toda la optimización, en todos los ejercicios de optimización. Espero y les haya gustado y me haya entendido bien. Estoy algo un poco nervioso. Muchas gracias y nos vemos.
Bueno, y para último, para aclarar, creo que quedó algo más claro. Por ejemplo, en el ejemplo que ahorita vimos, se puede utilizar ya sea como por ejemplo para la base de una caja de pizza o algo así, ¿no? Pero en este ejemplo, más que nada, no lo voy a explicar porque es lo mismo, se usan las mismas reglas, es todo igual. Simplemente que aquí nos pide que encontremos las dimensiones que debe tener la siguiente lata para que podamos minimizar el costo y así poder ahorrarle dinero a la empresa, ¿no? Pero más que nada es lo mismo, por eso no lo expliqué, pero me hubiese gustado explicarlo, pero por tiempo no pude, pero prácticamente es lo mismo y ya está resuelto el ejercicio. Espero y les haya gustado. Ok, ¿por qué son importantes las matemáticas y el cálculo para la formación de un ingeniero? Bueno, pues yo creo que un ingeniero debe estar ya acostumbrado a razonar en forma ordenada, lo cual se aprende solamente cuando se sabe matemáticas. Debemos comprender perfectamente la forma en la que ha llegado la solución de un problema o al plantear una teoría, ¿saben? O sea, un ingeniero debe aplicar ciencias como resistencia de materiales que son de la física, en el cual a su vez el lenguaje a usar es principalmente matemático. Las matemáticas son objetivos, son claras, son universales, como se esperan que sean las mismas actuaciones del ingeniero, que sean objetivos, claros y universales. Las matemáticas son una herramienta fundamental para la ingeniería, te enseñan a derivar e integrar. O sea, para el cálculo, un ingeniero le abre la mente, creo que aprende a razonar, aprende a pensar lo que es cálculo. Por ejemplo, bueno, el cálculo, pues gracias a él podemos analizar, deducir, saber hallar la forma más apropiada de resolver algún problema, como por ejemplo con el problema de optimización que analizamos y pudimos resolver. Yo creo que más que nada te ayudan lo que son las matemáticas y el cálculo a desarrollar nuestra habilidad de resolver problemas. Más que nada te están preparando. Más que nada yo siento que te ayudan a pensar, a razonar y a solucionar un problema. Más que nada te están preparando tanto las matemáticas como el cálculo. Entonces esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero comprenda que estaba algo nervioso. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.